con ustedes. Muchachos, ¿aceptan que esta reunión sea grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube? Háganlo explícito, por favor. ¿Sí? Vale, gracias. Bien, entonces, pequeño resumen para YouTube. Estamos hablando de consonantes fricativas. Reconocemos que tienen procesos de variación, que hay dos subsistemas y que, digamos, estas que se encuentran aquí, la fricativa dental sorda, la fricativa alveolar, presentan un proceso de variación particular que ya vamos a mirar. Entonces, bueno, nosotros reconocemos esos subsistemas en el marco del inventario fonológico del español. Hay dos, digamos, posibles interpretaciones del inventario fonológico del español a partir de esta característica específica. Y esta sí es muy digamos, es una distinción tradicional y canónica. Cuando se hace, digamos, fonología del español, es importante saber a qué subsistema uno se está, uno se está ciñendo, según pues el habla de las personas a las cuales va a analizar. Listo, entonces vamos a continuar. Número 4, ¿estás allí? Sí, señor. ¿Leo el párrafo 1? Sí, por favor. Las consonantes fricativas se caracterizan porque durante su realización se produce un obstáculo parcial en la cavidad oral y el aire. Al ejercer presión para salir, origina una fricción. Listo, muchas gracias. Pues bien, vean que por antonomasia nosotros estamos definiendo el sonido fricativo a partir de una idea, y es el de la fricción. Les pregunto entonces, y esta pregunta espero la respondan por el medio que sea, sea por el chat o abran su micrófono, pero porfa respóndanla. ¿Qué es fricción? ¿Cierto? Pues bueno, si partimos que esa es la base de este concepto, pues lo, digamos, esencial sería pues definirlo de entrada. Mientras tanto, mientras ustedes están respondiendo a eso, si desean interrumpirme, háganlo con total confianza. Vamos a apelar también a otra idea. Y es que aquí, nuevamente, nosotros hemos dicho que las fricativas se producen a partir de un obstáculo parcial de aire. Cuando veíamos el modelo este general, ¿cierto? Que nos presenta como los tres tipos posibles de articulación, pues nosotros veíamos el caso número 3, en el cual tenemos este obstáculo parcial. Este obstáculo parcial recibe muchos nombres. Podríamos denominarlo estrechamiento, podríamos denominarlo también constricción, en tanto que estrechamiento y constricción apelan a la idea de un cierre parcial, no total. Esto es muy importante, digamos, que lo tengan fresco en su cabeza, y es el hecho de que si ustedes hablan de un obstáculo y no especifican el grado de ese obstáculo, es decir, si es completo o si es parcial, pues su descripción no es 100% adecuada, porque pues puede estar apelando a alguno de los dos subgrupos, como lo son las oclusivas y las fricativas. Bien, entonces Juan Esteban propone que fricción es el rozamiento de dos superficies que presentan una resistencia entre sí. Josué dice la fricción es lo que genera el paso del aire sobre un obstáculo mínimo en la cavidad oral, y Amy Becerra dice el aire hace fuerza para salir entre dos superficies y ahí hace fricción. Listo. Entonces digamos como que la fricción en física eh, o sea, digamos como que se contempla como un vector, ¿no? Entonces, como que bueno, esto no va a ser para nosotros interesante, pero pues digamos que a veces se suma en estos esquemas, pues la fricción viene a ser este vector que ejerce, digamos, una fuerza contraria a este empuje, producto de la gravedad y en fin. El caso es que para nosotros la cosa es un poco más sencilla, porque precisamente esta idea que ustedes están manifestando allí, la idea del rozamiento, es la que nos interesa. Entonces, para eso tenemos como varios, permítanme apago esto, para eso tenemos como varios ejemplos el día de hoy. Hoy es el día de sacar juguetes de la caja mágica. Vean, entonces este es un LP, un mini LP de hecho, de esos que eran más pequeñitos, pero que igual tienen pues una canción allí grabada en su superficie. Pues ustedes van a reconocer lo siguiente: en la superficie esto tiene unas estrías, eso se ve allí. Y sobre esas estrías es que una aguja, digamos, ¿esto cómo se llama? Un tornamesa, ¿cierto? Eh, Sobre estas estrías es que se desplaza esa agujita del tocadiscos, como dicen allí. Dios mío, esta cosa empezó a sonar mucho.
Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a aplicar fricción, así como todo un científico del lenguaje. Voy a aplicar fricción sobre este disco. ¿Listo? Ya, esta es toda nuestra fuerza de rozamiento. Esta es la ciencia que vamos a ver en esta clase. Pues bien, digamos que en este caso el rozamiento se puede entender muy sencillo, se puede entender, digamos, con esta idea de dos superficies, ¿cierto? Una entra en contacto con la otra y ese roce, digamos, esa fuerza que se produce por acción del contacto entre una y otra es la que está produciendo un sonido aquí. Aquí ya no estamos hablando de una vibración de ningún, digamos, de una fuente periódica, no, estamos hablando de una vibración que se produce por ese toque y ese, digamos que eso, ese contacto va a depender mucho o va a estar caracterizado por ser como irregular, ¿sí? Por ser aleatorio, por producir. Ya vamos a ver un ruido, literalmente es un ruido. Hay algo que es importante, digamos, visualizar y es cómo las moléculas de aire, porque a fin de cuentas es aire con lo que estamos moviéndonos nosotros, cómo es que las moléculas de aire, pues hombre, están sujetas también a la fricción y cómo es que producen este tipo de ruidos. Pues bien, las moléculas de aire, por pequeñas e invisibles que sean, digamos, a nuestros ojos, tienen masa, ¿sí? Y en cuanto tienen masa y tienen volumen, son capaces, digamos, de chocar contra otras cosas y de rebotar como si fueran pequeñas pepitas de ping-pong. De hecho, es tan así que nosotros podríamos pensar un instrumento de este tipo, o cualquiera de la familia, digamos, en los instrumentos de percusión, estos se denominan como shakers, nosotros lo podemos pensar como maracas, ¿sí? Todo aquello que parezca una maraca o que suene como una maraca, tiene en su interior un montón de pepitas. Este específicamente tiene un montón de pepitas de plástico. Y esas pepitas, al entrar en contacto unas con otras, pues son capaces de producir un sonido bastante característico. Pues bueno, si un montón de pepitas dentro de un huevo, esto es un huevo, si un montón de pepitas dentro de un huevo tienen, digamos, ese potencial energético, imagínense todo el aire que entra en nuestros pulmones. Y si ese aire, digamos, se conduce de forma adecuada, pues ya hemos visto todo lo que podemos hacer. Ahora, pues lo que ocurre en el ámbito de las fricativas es que nosotros utilizamos nuestro aparato fonador para crear un estrechamiento, ¿cierto? Esto es importante, no un cierre, un estrechamiento o cierre parcial, eso es importante. Y lo que hacemos es que las moléculas de aire pasen por allí. Una vez las moléculas de aire van pasando por allí, pues se dan cuenta que vienen de una cavidad muy grande y empiezan a chocar, digamos, contra los bordes del estrechamiento, contra los bordes de ese pequeño ducto, y una vez eso pasa, digamos que todo fluido tiene también otra propiedad física, y es que cuando se reduce el caudal, ¿cierto? O la cavidad por la que se va desplazando un fluido, ese fluido se acelera. Una vez se acelera, empieza a haber turbulencia, y esa turbulencia es básicamente una suerte de caos, ¿sí? El caos es precisamente el que produce este roce entre las moléculas de aire unas con otras y específicamente entre las moléculas de aire y los articuladores. Ese es el roce que es capaz de producir sonidos muy, muy estridentes. De hecho, si nosotros queremos hacernos una idea de cómo se puede observar esto. Hay imágenes como estas que ya hemos visto del Burj Khalifa, pero específicamente hay una como esta. Ay Dios, ¿qué dice? Esperen. Este tipo de diagramas, en los que se observa, digamos, viene una corriente de flujo laminar, como la que nos podemos imaginar, viene de los pulmones, y de repente esto se encuentra con un obstáculo. Y una vez se supera ese obstáculo, ¿cierto? Las moléculas de aire entran en esta formación, digamos, de turbulencia. Todo esto aquí errático que se ve poco predecible, bastante turbio, es precisamente la turbulencia que ustedes se pueden imaginar. Una vez el aire choca, digamos, o con sus dientes, o con el paladar superior, o con el alvéolo, cuando se está forzando por allí. Entonces todo ese aire entra a chocar con la cavidad y produce esta turbulencia específica. Bien. Listo. Voy a pedirles lo mismo. Voy a pedirles, digamos, que se enumeren del 1 al 4 otras personas que quieran ser voluntarios ya mismo para continuar, digamos, con la lectura.
Vale, pues creo que los voy a seleccionar así como aleatoriamente. Entonces, ¿estás allí, Wilmer? Sí, profe, acá estoy. Vale, Wilmer. Entonces, ayúdame porfa con la lectura desde la banda sonora hasta el punto debajo de las viñetas. ¿La banda sonora correspondiente? Sí. Sí, señor. Ok, la banda sonora correspondiente a esta clase de sonido se denomina ruido. El español posee dos subsistemas de consonantes fricativas. El subsistema ceseante consta de 4 segmentos fricativos. Eh, en este subsistema la consonante, Gran, porfa. los leo como tal. Sí, porfa, nómbralos. Sí, esto es como parte del ejercicio. Y los nombro como los sonidos como tal. No los produces, sino que los nombras. Es decir, dices fricativa, ta, 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 ta. Ok. No, pero no, ¿qué? No me las sé todas en este momento así como para decirlas de una, entonces, ¿puedo seguir? Esa, No, hagámosla en conjunto. Entonces, me parece mejor. ¿cuál es la primera? ¿Qué punto de articulación tiene la primera? La primera es labiodental fricativa. Listo, entonces, fricativa, labiodental, sorda. ¿Listo? Sí, señor. La siguiente, esa es velar y es sorda. ¿Cómo se llama? Esa es velar fricativa sorda. Eso, entonces recuerda el canon, ¿no? Digamos que en la sesión de hoy específicamente voy a hacer, digamos, canción, ¿cierto? Con nombrarlas de forma adecuada, porque digamos, es como el preludio a emplear esos nombres en ya textos escritos que ustedes mismos hagan. Entonces recuerden que el canon es primero, digamos que eso es una frase nominal, ¿no? Entonces, como frase nominal, pues tiene como núcleo un nombre. Entonces, el núcleo de ese nombre siempre es consonante. Y luego, pues a ese nombre sí ya añadimos tantos adjetivos como deseemos. Entonces, el primero, según el canon, establece, digamos, el modo de articulación. Yo ya dije que es una consonante, pero ahora digo que es una consonante fricativa, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual, digamos, eso tiene ese orden. Luego, establezco yo el punto de articulación. Es como un segundo atributo, o un atributo que tiene un segundo lugar. ¿Listo? Entonces, fricativa, y ahí colocas velar. Finalmente estableces el criterio de sonoridad, si es sorda o sonora. Listo, entonces, continúa, por favor. Estabas presentando. Hola, ¿me escuchan? Espera que no veo Sí, la pantalla. porfa, si quieres. Mira, yo las ¿Soy voy a yo? nombrar y más bien tú. Listo. ¿No la ven? No tengo idea. Esperen, Ah, dejo de ahora presentar y sí. vuelvo a presentar. ¿Listo? Vale. Entonces, fricativa labiodental, sorda. Fricativa velar, sorda. Fricativa alveolar, sorda. Y fricativa palatal, sonora. Continúa. En este subsistema, la consonante, esta es la... Lo siento, me está fallando todo aquí. Y no la reconozco. Esa es sorda. Ujú. No, sorry, me está fallando todo acá. Estoy intentando no colapsar con todas estas ventanas. Tranqui, no. Digamos que es lectura Disculpa. esto. Listo, entonces, esta fricativa presenta numerosos alófonos. El más frecuente de ellos, sí, o el más frecuente de los cuales es la fricativa. Y vean aquí una cosa, y es ese diacrítico. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a ver, digamos, este tipo de símbolos. Aquí ese diacrítico está especificando la articulación de la fricativa y nos está diciendo es una articulación predorsal. Es decir, ese diacrítico está especificando qué parte de la lengua está creando
como le hemos dicho, constricción o el estrechamiento específico, ¿cierto? El estrechamiento en esa zona se da por acción del predorso de la lengua. Esa zona, digamos que es muy, convergería un poco con lo que llamamos la lámina, ¿sí? Bueno, digamos que entonces recuerden ese diacrítico, y de hecho esto tiene una forma un poquito icónica, en tanto que el predorso, digamos, se lo pueden imaginar como con esta forma. Ustedes no sé si pueden ver verme en cámara, pero pues imagínense la lengua en esa forma, pues esa forma es la que tiene el diacrítico. Listo. Mientras el subsistema distinguidor está integrado por 5 segmentos fricativos, básicamente los mismos que hemos visto, más la consonante fricativa dental, ¿cierto? Sorda. Bien. Sin embargo, en este subsistema, a diferencia del ceseante, se distinguen las unidades fonológicas fricativa dental sorda y fricativa alveolar sorda. Es decir, para las personas que poseen, digamos, en el sistema fonológico del español que hablan, este subsistema distinguidor, para esas personas estos dos sonidos son significativos, son relevantes, son capaces de oponer entre sí significados, aunque sean muy pocos los casos en los que eso ocurra. ¿Listo? Digamos que los alófonos más frecuentes, es decir, la producción más frecuente de estos dos, son respectivamente una producción, digamos, ideal de la fricativa dental sorda y una producción o un alófono de la fricativa alveolar. Aquí digamos que no se ve bien el diacrítico, pero el diacrítico tiene la orientación opuesta al que ya vimos. Entonces aquí digamos que los palitos se ubican hacia arriba, mientras que aquí se ubicaban hacia abajo. En este caso se nos está especificando una articulación apical. ¿Qué quiere decir esto? Es una articulación que se produce con la punta de la lengua. Esto lo veíamos en la clase pasada. ¿Alguno de ustedes es de Medellín, Antioquia o alguna región paisa que no sea paisa, sino, no sé, como caldense o qué sé yo? Me han dicho algunos de ustedes, Armenia y Wilmer. Usted se considera, digamos, una persona que habla como así, o eso de qué región es. Usted que puede tener más cercanía con ello. No, pero a veces ocurre. Bueno, digamos que esas ocasiones en las que ocurre, usted está apicalizando, o bueno, las personas que lo producen apicalizan, ¿cierto? Sus heces. Bien, eso ya digamos que lo sabíamos. Bien, alguien que porfa me ayude con la lectura, que no tenga, digamos, así líos, no con ánimo de segregación ni nada, sino, Valentina, porfa, ayúdanos. Entonces, vas a leer aquí desde la existencia hasta este punto aquí abajo. Espero leas los nombres, digamos, de los símbolos, ¿no? Listo, profe. La existencia de estos dos subsistemas de consonantes fricativas en español se debe a causas diacrónicas. Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes fricativas se distinguen por el lugar o la zona de articulación. Labiodental en la fricativa labiodental sorda, interdental en la fricativa dental sorda, alveolar en la fricativa alveolar sorda, dental en... lo que decías de que es apical, profe. Dental en la fricativa alveolar sorda, palatal en la fricativa palatal sonora y velar en la fricativa velar sorda. Por la acción de las cuerdas vocales son sordas las consonantes, la fricativa labiodental sorda, la fricativa dental sorda, la fricativa alveolar sorda y la fricativa velar sorda, y es sonora la consonante fricativa palatal sonora. Listo, gracias. Sí, excúsenme, digamos, el día de hoy el ser tan intenso con eso de pedirles que pronuncien, pero es que en serio, ustedes se van a dar cuenta que va a ser, digamos, esencial. Vean, aquí hay otra distinción que hacer. Vean estas dos imágenes, ¿sí? Y vean cómo en esas dos imágenes la lengua adquiere una posición diferente para lograr ese estrechamiento, ¿cierto? Entonces, en este primer caso vemos la producción apical con este diacrítico. De hecho, el diacrítico, para que lo conozcan, digamos, explícitamente, es este. Yo ubico aquí el segmento y es este. Es así que se ve. Lo que pasa es que yo no sé, por diagramación en ese programa no se ve muy bien, pero este es el diacrítico
que corresponde, ¿listo? Bien, digamos que para articular ese sonido, asciende el ápice de la lengua, crea el obstáculo aquí con el alvéolo. Sha. Sa. Y digamos que eso tiene una sonoridad muy característica. Si ustedes lo practican, digamos, allá en sus casas, cuando ustedes pronuncian, por ejemplo, sha, apicalizado, es muy extraño para nosotros, hablantes de una variedad de español, digámosle colombiano, pronunciar eso, a no ser que seamos, pues, de las zonas que ya hemos dicho, como toda la región está cafetera. Bien, ¿por qué se nos decía que esta producción apical sí es alveolar, mientras que la producción predorsal es dental? Pues porque vean ustedes como para que el predorso entre en contacto, el predorso es esta zona, para que el predorso entre en contacto con el alvéolo, pues no es como que ese punto solo se vaya, sino que la lengua entera se tiene que desplazar, y en ese desplazamiento se alcanza a llegar a la región dental. Entonces, toda esta región entra a ser, digamos, considerada parte de del obstáculo, de la constricción o del estrechamiento, ¿cierto? Es en esa medida que nosotros decimos, ah, bueno, aquí hay una producción un poco más dentalizada, porque pues la lengua se dirige hacia esa zona, y eso produce también digamos, un efecto perceptual único, ¿listo? Bueno, vamos a continuar, porque son varias las cosas que vemos el día de hoy. ¿Algún voluntario para el siguiente fragmento? Diana, ¿quién dice? Ah, Angie, Lizeth. Ayúdanos, por favor. Bueno, desde el punto de vista, ¿verdad? Ajá. Desde el punto de vista acústico, las consonantes fricativas son sonidos aperiódicos, resultado de la fricción o turbulencia que el aire origina al atravesar el estrecho canal constituido por los órganos articulatorios. En el espectrograma, la energía sonora periódica se refleja en diferentes zonas de la escala de frecuencias correspondientes a los nidos sordos, que sería una fricativa labiodental sorda, una fricativa dental sorda y una fricativa alveolar sorda, y creo que la otra tiene, o sea, están dos veces, no, aproximadamente, no sé. ¿Podrías decir la primera, digamos, como fricativa alveolar sorda apical, y la segunda como fricativa alveolar sorda predorsal, aunque realmente eso se omite, o digamos que se elide, se pasa por alto, por el hecho de contar con el diacrítico ya allí? Entonces, pues no sé, como ahí sí ya puedes, digamos, tener libertad. Ok, entonces sería una fricativa alveolar sorda apical y una fricativa alveolar sorda predorsal. La segunda. Y una fricativa velar sorda, que sería y el sonoro, una fricativa palatal sonora. ¿Hasta ahí? Continúa, por favor. La consonante fricativa sonora presenta las mismas características que las sordas, energía periódica en zonas de frecuencia alta. La vibración de las cuerdas vocales se refleja en la barra de sonoridad, un formante situado en las zonas de frecuencia grave. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí hay varias cosas que es necesario preguntarse, ¿cierto? Porque digamos que la lectura así a secas no clarifica mayor cosa, ¿sí? Pues, bueno, nos presenta unos datos, pero digamos que hay una serie de cosas que les quiero preguntar. Lo primero es esto. Si hemos dicho que las fricativas se producen por acción, ¿cierto? De la turbulencia que se produce en una región específica, en un punto de articulación específico, yo quisiera preguntarles de forma intuitiva, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Esto va a producir una onda de qué tipo? Esta turbulencia que está acá, ¿va a producir una onda periódica o aperiódica? ¿Qué se imaginan ustedes? Vean allí la turbulencia. Nicolás, Josué, Wilmer proponen aperiódica. Es cierto, las fricativas, ¿cierto? Producto de esta, digamos, de su naturaleza, producto de esta turbulencia, van a producir como a nivel acústico, van a producir energía acústica a partir de una onda aperiódica. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la fricativa sonora? Digamos, ¿qué pasa en el caso de la fricativa palatal sonora? El tipo de onda que esto crearía sería un tipo de onda de ¿qué características? ¿Sería periódico, aperiódico? ¿Qué se les ocurre?
ahí ya hay más dudas, o por lo menos el silencio ha sido mayor, ¿cierto? Yo creo que nunca como antes había tenido sentido esto de la elocuencia del silencio, o sea, de que el silencio dice cosas como con la educación virtual. En verdad uno aprende más a leerlos a ustedes por el silencio que por incluso a veces lo que dicen de viva voz. Bueno, entonces digamos que esa duda que entiendo a partir de su silencio es la siguiente. Igual nosotros estamos teniendo una fuente, digamos, de sonido turbulento, que es esa vibración del aire, ¿sí? Esa turbulencia del aire en la zona específica palatal. Y además tenemos la vibración de las cuerdas vocales. Entonces quiero que recuerden ese principio que veíamos cuando hablábamos de la cualidad del sonido, ese principio de superposición de ondas. Digamos que la onda, sea cual sea del tipo que sea, se puede sumar, ¿cierto? Y sus valores se pueden sumar de forma casi que aritmética total a las otras ondas que ocurren en el mismo entorno. Para eso, digamos que para que no sea tan técnico y tan arbitraria la cosa, quiero que imaginen ustedes una ruta en Transmilenio. Así, tenían que llegar a clase de 9 y cogían Transmilenio. Pues ustedes saben que ustedes se montaban a ese vehículo empieza a andar, ¿cierto? Y una vez empieza a andar, pues hombre, el aire empieza a golpear el bus, ¿cierto? Y uno, digamos que si abre una ventana o saca la cabeza, cosa que no es como muy recomendable, pues escucha esa fricción, escucha ese aire ahí pegándole duro al vehículo, además el motor, etcétera. Y todo ese ruido, digamos que no impide el hecho de que uno comprenda cuando se suena decir, bueno, hoy estamos vendiendo, no sé, dulces, chocobreaks, etcétera. Ni que uno pueda llamar por teléfono, ni que uno pueda hablar con la persona que tiene al lado. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro cerebro es capaz de procesar todas esas señales que se están emitiendo en el mundo, a pesar de que parecieran ser una única señal. Todo ese ruido del Transmilenio, el del motor, el de la persona hablando, se suma y se crea un único estímulo, digámosle así, pero nuestro cerebro es capaz de discernir, de separarlo. Para el caso específico de la consonante palatal sonora, no es necesario, digamos, separar los dos estímulos, sino que se asocian o se han categorizado, ¿cierto?, conceptualmente como una única unidad. Esos dos tipos de onda que se producen ahí, la onda periódica sumada a la onda aperiódica de la fricción. Bueno, digamos que esos son algunas de las consideraciones teóricas al momento, pero hay otra, digamos, pregunta que quiero hacerles. Les pido se manifiesten. ¿Listo? Y es esto, aquí nos hablaban de una escala de frecuencias. Y para ustedes eso es claro, digamos, ¿qué es una escala de frecuencias? En este contexto estamos hablando de escala de frecuencias para referirnos a ¿qué? Pasa así una planta rodante aquí por el chat. Diferentes ondas, la escala de frecuencia de diferentes ondas. A los formantes, más bien está orientado por esa zona, aunque no hemos hablado de formantes específicamente. Bien, pues vamos a hacer esto muy, muy sencillo, ¿no? Necesitamos un oscilograma. Necesitamos un oscilograma para ver cómo no se observan las frecuencias. Digamos que esto que observamos en el oscilograma son cambios de presión, ¿no? Pero si nosotros oponemos estas dos imágenes, el oscilograma versus el espectrograma, nosotros recordaremos que esto tiene una representación en ejes diferente, ¿cierto? El oscilograma presenta la amplitud respecto al tiempo, mientras el espectrograma presenta la frecuencia en función del tiempo. Y la amplitud o la intensidad la expresa a partir de estas zonas oscuras. Entonces vean cómo, para hablar nosotros de escala de frecuencias, realmente nos amparamos en una escala, que es esta, ¿cierto? La escala de frecuencias en hercios, que va de 0 a 5000. ¿Qué son esos 0 y qué son esos 5000? Pues son, digamos, los distintos tipos de frecuencia. Una frecuencia puede ser una frecuencia de 1 o puede ser una frecuencia de 1000. Perfectamente. Y a medida que vamos avanzando, digamos, estos puntos rojos que están acá, llamados formantes, como lo mencionaba Josué, creo, pues bueno, cada uno de estos se ubica a una frecuencia específica. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a mirar
cómo un sonido fricativo puede, digamos, tener distintas frecuencias, porque es que lo que quiero que piensen es esto. Un sonido fricativo no tiene vibración de cuerdas vocales, es decir, no tiene frecuencia fundamental, es decir, no tiene tonos, ¿sí? En teoría. Sin embargo, puede tener distintas frecuencias. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, bueno, el estímulo que vamos a mirar es este. Y quiero que escuchen y quiero que me digan si logran percibir algún cambio, digamos, en el tono, ¿sí? Vamos a pensar eso, ¿listo? El estímulo es este. Nuevamente. ¿Logran percibir algún cambio? Sí. Listo. Bien. Ahora, este cambio obedece a qué? ¿Obedece a la amplitud? ¿Obedece a la duración? ¿U obedece a la frecuencia? Pregunta rápida. Vuelvo a hacer el estímulo. Bien, digamos que hay más de una posible respuesta, porque se está viendo afectado específicamente la frecuencia, pero como lo menciona Amy, exacto, es una suma entre amplitud y frecuencia, que de hecho son dos elementos muy importantes para hablar de fricativas, porque como vamos a ver en un momento, cuando revisemos la articulación específica de las fricativas, pues hombre, hay fricativas débiles versus fricativas fuertes, y eso tiene que ver directamente con la amplitud, y hay fricativas, digamos, cuya energía acústica se ubica a mayores frecuencias que otras. Entonces lo único que vamos a hacer en este momento es que vamos a mirar cómo ese estímulo, digamos, tiene un perfil en el oscilograma y en el espectrograma específico. Listo, entonces pues reconocemos que hay un cambio, digamos, en la frecuencia, y ese cambio en la frecuencia se observa aquí. Espero ustedes lo puedan ver, digamos, con tal claridad como yo, pero el asunto es este. Recordamos que las zonas más oscuras son zonas que tienen mayor energía acústica, y vemos como esas zonas oscuras, digamos, tienen una forma como de gorro. No sé si lo ven, pero aquí asciende, aquí llega como a un techo, pues digámosle la superficie del sombrero, y aquí vuelve a descender, que esto es lo que equivale a... De hecho, si lo reproducimos, alto, vuelve a bajar un poco. Otra vez. Entonces, bien, digamos que la humanidad ha logrado con las fricativas hacer un montón de juegos, no solo como estos juegos poéticos que veíamos la sesión pasada, sino que de hecho ya juegos un poco más, digámosle menos poéticos y más funcionales, ¿no? Y es el poder diferenciar entre fricativas como esta y esta otra. A partir de un movimiento que es súper sencillo. Una es alveolar y la otra es postalveolar. O sea que eso es una región de milímetros de distancia a la que está cambiando. Y aún así ya es capaz, digamos, de crear este efecto. Entonces, bien. Vamos a continuar haciendo lo siguiente. Estos espectrogramas que están acá no los vamos a analizar todavía, porque pues no, digamos que no es el momento. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a acudir al manual de fonética que presenta o que elaboró la profesora Joana. Digamos que esto para mí es bastante interesante de emplear con ustedes porque es muy agradable, digamos, la lectura de esto. Bien, entonces, ¿qué nos presentan acá? Nos presentan unos datos que no hemos revisado al momento. El primero de ellos es el siguiente. Cuando nosotros producimos, ¿cierto?, una consonante oclusiva, estamos elaborando o estamos empleando una constricción. Ya hemos dicho que una constricción es un cierre parcial o un estrechamiento, ¿cierto? El asunto es que esa constricción es mantenida y es mantenida por un periodo de tiempo bastante considerable, mientras que el aire fluye desde los pulmones.
Ahora, si consideramos estos tres criterios, iniciación, fonación y articulación, sabemos que fonación lo podemos cambiar, digamos, por estado de la glotis o usos de la glotis o estado laringio o funcionamiento de la laringe, etc. El caso es que la iniciación de todo sonido fricativo es pulmónico, quiere decir que se establece o que se produce más bien utilizando la corriente de aire que proviene de los pulmones. En cuanto al estado de la glotis puede estar en dos estados, puede estar muy abierta para fricativas sordas, que son básicamente la mayoría del sistema, ¿cierto? La mayoría de los elementos del conjunto del sistema de consonantes fricativos es sordo, es decir que vamos a suponer que en la mayoría de ellos la glotis se encuentra abierta, o para el caso específico de la consonante fricativa palatal, la glotis puede estar cerrada y vibrando. Esto no quiere decir que las fricativas no sufran procesos fonológicos que los hagan, digamos, sonorizarse. Sí, eso pasa. Entonces ahí habrá quien diga como alzame, ¿sí? Y ese alza, pues es muy característico. De hecho, si ustedes piensan en el merengue de ya, sa, za, yakuza, yakuza, en algún punto de esa canción, yo estoy seguro, se sonoriza ese za, y no se produce como sa, sino como za, literalmente. Bueno, respecto a la articulación de estos sonidos, vamos a reconocer tres fases. Estas tres fases se las presento en un momento. Les pido un momento, ya vengo. Vale, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Bien, entonces esas tres fases corresponden, digamos, a las fases que veíamos en el caso de las oclusivas. Tenemos una fase de acercamiento, una fase de mantenimiento y una fase de liberación. El asunto es que aquí cambia el cómo opera cada una de esas fases. Bueno, digamos que la fase de acercamiento no cambia en lo absoluto, es simplemente el reconocimiento de los articuladores se disponen para establecer el contacto o la construcción específica. Digamos que esto es un proceso que a mí me sorprende en términos de la sutileza con que nosotros hemos aprendido a utilizar nuestro aparato fonador. Para ustedes ninguno es necesario pensar en articular una S para decir cosas como azar, ¿sí? Pues yo sé que azar se escribe con Z, pero pues hoy apelamos a la idea de la fricativa alveolar sorda. Entonces, por ejemplo, azar, ninguno de ustedes tiene que pensar eso. Y realmente es un movimiento muy sutil, porque tiene que dejar el espacio suficiente para la fricción, pero tiene que estar lo suficientemente cerca también. Listo. Entonces, esa fase de mantenimiento, digamos, es en la que ocurre ese proceso ya absolutamente mecánico, ¿no? Los articuladores o el articulador activo se mueve hacia el articulador pasivo y la constricción es formada. ¿Listo? Entonces, pues bueno, aquí recordarán ustedes la idea de los articuladores activos y pasivos, aquel que se mueve y aquel que no se puede mover. Respecto a la fase de mantenimiento, las fricativas presentan una característica curiosa y es su duración. Las fricativas tienen una duración bastante larga en comparación con otros sonidos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una consonante oclusiva y pensamos en la fase de mantenimiento, pues la fase de mantenimiento es más bien corta, y el asunto es que perceptualmente sí son sonidos que toman como un poco menos de tiempo. En cambio, las consonantes fricativas sí se producen, digamos, por un periodo de tiempo considerable. Es capaz un hablante, digamos, de sostenerla. Por eso, digamos, cuando se observa el esquema de rasgos, uno observa esta posibilidad de ser continuo. Porque sí, pues es un sonido que
se puede sostener, ¿cierto? Bueno, más o menos esta duración puede ser de 150 a 300 milisegundos, mientras el aire es forzado a través de ella, mientras se está produciendo esa turbulencia que veíamos allí en nuestros gráficos. Esta turbulencia pues conduce a la creación de una onda de sonido aperiódica. El hecho de que sea la onda aperiódica implica que en el espectrograma vamos a ver como una estructura de manchón, ¿listo? Como estas que se observan aquí abajo. Y bien, finalmente tenemos la fase de liberación. Y aquí digamos que es como una de las diferencias más grandes o de las diferencias mayores respecto a las consonantes oclusivas, y es que en esta fase de liberación, aunque tenemos, digamos, un aumento de presión, no se va a producir una diferencia de presión significativa, porque es que ya tenemos una abertura y una vez esa abertura pues se expande, básicamente el aire sale como con más naturalidad. Entonces no se crea ese golpe que sí se crea en la oclusiva, aquí simplemente se crea, básicamente como que se pierde el sonido, se deja de producir, tipo y ya, simplemente se pierde sin mayor efecto. Es en esa fase de liberación en que las oclusivas, las fricativas, digamos, pueden llegar a variar mucho y a crear distintas como sonoridades. Cuando hablemos de fricadas, eso lo vamos a tener como un poco más claro. Ahora les voy a pedir una cosa, y esta cosa se las pido directamente. Bueno, denme un momento, explico esto y ya hago esa solicitud. Bien, nosotros tenemos una clasificación interesante entre fricativas fuertes y débiles, apelando a esta idea que veíamos, ¿no? De los usos de la amplitud y de los usos de la frecuencia. Entonces nosotros tenemos fricativas débiles como la fricativa alveolar, como la fricativa labiodental sorda y la fricativa dental sorda. Estas son débiles y pues de esa debilidad, ¿en qué se va a manifestar? Pues en el perfil de onda en el oscilograma. Ven ustedes aquí que es más pequeño que la fricativa alveolar o la postalveolar, que esta, digamos, no es propia del español, pero pues que es un buen ejemplo. Y se va a observar, digamos, mucho más claro en el espectrograma. Entonces, bien, hay otro asunto interesante, y es que para cada fricativa, así como veíamos en este pequeño ejemplo, la posibilidad del ascenso, ¿cierto?, de una frecuencia, digámosle como núcleo, esa frecuencia núcleo o ese centro de gravedad, de hecho así es que se le llama en el marco de las fricativas, ese centro de gravedad es característico para cada fricativa, y es lo que le permite a uno, digamos, establecer diferencias o similitudes entre sonidos fricativos de distintas fuentes, de distintas personas, pues, ¿sí? Hay algo que no hemos hablado al momento, y es, bueno, ustedes recordarán que, pues recordarán no necesariamente, ustedes saben que cada persona, digamos, tiene un tono de voz, o un color de voz, más bien un timbre de voz específico. Entonces, ese timbre de voz, digamos que tiene una estrecha relación con la forma de las estructuras de su aparato fonador, y específicamente con la forma de las estructuras supraglóticas, el tamaño, la duración, digamos, de la cavidad entre la laringe y ya la cavidad oral, el tamaño de la cavidad oral, la disposición de la mandíbula, si es una mandíbula abierta, cerrada, ¿sí? La disposición de los dientes, si tuvo o no tuvo ortodoncia, todo esto, digamos, que es capaz de afectar la producción de una consonante fricativa, específicamente la fricativa alveolar. Se ha utilizado, o la fricativa dental o la labiodental, se ha utilizado como un índice para establecer perfiles de una persona, es decir, para identificar una persona en una llamada, en una grabación, en X o Y contexto. Porque estas fricativas se ven afectadas, o esa turbulencia se ve afectada, como veíamos en los gráficos del Burj Khalifa, etcétera, por la forma de las superficies contra las cuales, digamos, choca, ¿sí? Y empieza a hacer como esa turbulencia. Entonces, pues bueno, eso, no sé, me imagino que puede ser, digamos, interesante para ustedes. A mí realmente me parece fascinante. Ok. Bien. Listo. Lo que les voy a pedir ahora, una vez sabemos, digamos, esos pormenores, es que se van a tomar más o menos 7 minutos, entre 7 y 10 minutos, para hacer lo siguiente. Ustedes ya conocen el subsistema distinguidor
y conocen el subsistema ceseante, ¿cierto? Lo que van a hacer es un listado de palabras para cada uno de esos subsistemas en el cual o en los cuales cada fricativa ocurre al menos una vez en cada uno de los siguientes contextos. El primer contexto es a inicio de palabra. El segundo contexto en posición intervocálica. Pongo un ejemplo. Inicio de palabra para la fricativa labiodental sorda, pues la palabra foca. Posición intervocálica para la misma fricativa. Por ejemplo, la palabra trufa. ¿Listo? Entonces yo necesito que hagan un listado en el que cada sonido fricativo, ¿cierto? Yo ahorita no se preocupen, les dejo esto abierto para que puedan ver ambos subsistemas. El asunto es que cada uno ocurra una vez en ese contexto. ¿Listo? Ya les dejo el tiempo. Un momento. No, esto se bloqueó. ¿Me escuchan o también se perdió el audio? Sí, profe, sí se escucha. Sí, gracias. Bien. Listo, ahí ustedes pueden ver los dos subsistemas. Le voy a bajar esto un poquito para que se logren ver. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo ubicarlos? De pronto, o todo está claro. Digamos que vamos a hacer unas salvedades, ¿no? En español americano, S, Z y C, cuando tiene pues su función de sonido fricativo, en español americano todas corresponden a la fricativa alveolar, ¿no? Digamos que esta es la diferencia que no hay. Pero en el subsistema distinguidor, Z y C corresponden a la fricativa dental, ¿no? Ahora, respecto a la fricativa palatal, esta va a corresponder en español americano y de hecho, a no ser que nosotros hallemos como la región, van a corresponder a las grafías C, Y y Y, ambas. Esto digamos que no hay como mayor diferencia entre ellas. Y finalmente, la fricativa velar corresponde a la grafía J. ¿Listo? Para que pues eso facilite un poquito su trabajo. Les voy a dejar 10 minutos, voy a poner una canción. En 10 minutos esto sonará así intempestivamente como lo suele hacer. Así que nada, muchachos. ¡Ay, bueno, eso! Disculpen, eso lo tienen que hacer en un Jamboard. En el Jamboard, ya abro una pizarra. Listo, entonces en ese Jamboard, porfa, coloquen su lista de palabras. Son 4 fricativas por 2 contextos, son 8 palabras. En el primer caso, en el segundo caso son 10 palabras, no es mucho. 10 minutos para un total de 18 palabras. Es más, creo que 10 minutos es mucho, vamos a dejarlo en 8. Contando tiempo. Voy a ponerles una pequeña playlist. Legend tells of a place where everyone comes together to play.
Bueno, yo mientras tanto seguiré siendo tu DJ y vamos a escuchar Chicles. Con Papas Margarita gana increíbles premios. Ingresa a promogolazos.com y entérate cómo ganar. ¿Listos? Esto es para nuestros vendedores ambulantes que tanto nos solucionan la vida. Chicles. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. 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 Mi oficio no es ejecutivo, pero le ejecuto bien la cantada del producto. Si hay minutos, venga, escucha, acérquese que le tengo su pucho y un dulcecito pa'l niño, pa' que no vaya a llorar. Mi oficio es inigual, aunque seamos muchos. Mi oficio es muy espacial, ay, ay, aunque el alcalde nos quiera sacar, aunque me tiren por ser informal. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle.
que ocurre aquí. Bueno, tiempo. Bueno, quedan como 20 segundos. Ok, bueno, vamos a mirar qué es lo que han ustedes creado en ese Jamboard. Bueno, ay, ustedes, no sé, ¿ven mi pantalla? ¿Me ven? ¿Escuchan? ¿Todo en orden? Sí, profe. Vale. Ah, disculpa, ¿qué página necesitas, Angie? Ah, no, profe, eran las que dijiste que eran 10. Es que se alcancé a hacer las primeras y no me acordé de las otras. Ah, vale. Vale, no hay lío. Ah, para ver el sistema, subsistema. Ah, distinguidor. Es igual, solo añaden la fricativa dental sorda, ¿listo? Y pues bueno, ya ustedes saben que en ese subsistema, pues lo que impera, digamos, es la diferencia entre las grafías. Bueno, no entre las grafías, no, simplemente que hay un segmento que no se contempla en los otros. Listo, muchachos. Entonces, pues bueno, vamos a mirar. Eso es bien interesante, digamos lo que es Amy, creo. Propones allí, digamos, como el mismo, como los contextos. Bien interesante. Saben que cuando se hace este tipo de cosas también es importante señalar el segmento, ¿no? Entonces, bien, allí lo haces. Digamos que aquí nosotros entendemos un poco la relación entre esta forma México, ¿cierto? Entre la forma gráfica, ¿no? Que utiliza este símbolo, que por tradición es el que expresaba, digamos, la fricativa en español. Ahora que nosotros usamos la J y la H, digamos que eso obedece a otros procesos históricos de nuestra lengua, pero en principio, digamos que ese sí, había mayor correspondencia entre la transcripción fonética y la ortográfica. Listo, entonces tienes México, puedes poner de pronto jinete, ¿cierto? Sí. Ah, jineta, no, jinete, digamos que está muy inclusivo emplear jinete. Listo, sanar, masa, llamar, caballo, perfecto. Y futuro y afán, listo. Bueno, imagino que todos ustedes realizaron un proceso similar. Este es bastante llamativo, el que produce, el que hizo Nicolás. Entonces tiene fresa, y de hecho eso es un contexto bien interesante, ¿no? Es a principio de palabra, pero está en un clúster, se denomina así como grupo consonántico, aunque la verdad el préstamo está muy aceptado en español y se utiliza la idea como clúster consonántico, así como puesto en esos términos. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, para quienes sea, digamos, posible esto, para quienes no, digamos, no se preocupen, ¿sí? Tranquilos, en sus casas tienen, no sé, líos de conectividad, etcétera, no hay como mayor lío con esto. El asunto es que lo que les voy a pedir a quienes, digamos, puedan hacerlo sin afán alguno, es que acudan a esta página, bucaro.com. En Bucaro ustedes pueden grabar directamente su voz, ¿listo? Entonces lo que les voy a pedir es que graben pronunciando 2 veces cada una de estas palabras que estaban allí. Una vez ustedes graban, por ejemplo, hola, hola, grabé, le puedo dar guardar y compartir, y copian este enlace de aquí, ¿listo? Una vez copian ese enlace, lo envían al chat, y pues como ustedes van a ver, digamos que ya cualquiera puede acceder a esa grabación. El asunto es que yo no necesito para hola, hola, ahora sí, digamos, acercarnos un poquito al espectrograma e ir identificando algunas fricativas. Con una muestra real, con calidad, digamos, no es la ideal, porque pues yo no sé cuáles sean sus condiciones de ruido, pero por lo menos va a ser posible mirarlas, ¿listo? Entonces, porfa, para eso les voy a dar 3 minutos. En esos 3 minutos yo no voy a poder hablar. Los vecinos pusieron reggaetón del viejo, grandes vecinos. El asunto es que sí te han dificultado un poco, pero pues si no puedes, no hay lío. Lo que les digo es quien pueda, al menos uno que lo logre, ya va a ser suficiente. E igual ustedes van a tener, digamos, esa página que les va a servir para sus ejercicios de aquí en más. Me van a callar 3 minutos, cosa que a mí casi me salen los ojos, ¿sí? Si no estoy hablando. Porque si yo estoy hablando, eso se va a grabar.
junto con su voz. Entonces, en 3 minutos no les voy a decir nada, empezando ya. Tiempo. Listo. Vale. ¿Quiénes lo lograron? Bien, chévere. ¿Quiénes no? No se preocupen, no hay mayor lío. Tenemos uno. Tenemos un candidato, Diego. Tenemos 2 candidatos, Diego y Nicolás. Bueno, entonces vamos a mirar más o menos cuál fue la calidad de su voz. Sardina, sardina. Ah, ok. Diego, la idea eran todos. Pero bueno, no se preocupe. El caso es que ya tenemos sardina. Fresa, fresa. Afán, afán. Saco, saco. Ocio, ocio. Llorar, llorar. Listo, perfecto, Nicolás. Entonces lo que vamos a hacer es que con su permiso, si usted nos lo autoriza, Nicolás, envíe allí un sí o un no. Vamos a descargar ese audio y lo vamos a ver en Prat, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo? Sí, vale. Listo, entonces esto es bastante sencillo, descargamos el audio. Queda aquí. Mostrar en carpeta, necesito borrar el otro. Listo. Bueno, también como como anuncios de lo que viene en adelante, pues vamos a tener una sesión específica de Prat, como para capacitarnos en el uso de este programa, porque ya vienen, digamos, las sesiones en las que empezamos a transcribir. La transcripción, digamos, es uno de los objetivos primordiales de este curso, porque pues allí no solo se aplican todos estos conocimientos ya
En casos específicos en los que vemos el sonido, lo anotamos, etcétera, etcétera. Vean, digamos, el cuidado. Así de entrada se puede ver que cada uno de estos son los dos estímulos, ¿no? Entonces, cada una de las dos frases, cada una de las dos palabras, perdón, pronunciadas por Nicolás. Vemos un buen registro de amplitud, digamos que en términos de ruido sí se escuchaba bastante ruido ambiente, o bueno, por lo menos una persona hablando, pero se puede manejar. Fresa. Listo, entonces vean esta. ¿Qué cosas de lo que hemos visto, digamos, empiezan a aplicar acá? Primero, perceptualmente, y esto tiene que ser un criterio que para todos deba ser, digamos, esencial, y es el hecho de que nuestra percepción como hablantes es muy importante. Nosotros somos hablantes de la lengua, y cuando uno reconoce, digamos, todo ese juego de matices que ocurren en la lengua es porque uno lleva muchísimo tiempo interactuando con ella o porque, como en nuestro caso, somos hablantes. Entonces, lo único que aquí se propone es fomentar la sensibilidad hacia esta lengua, la nuestra, ¿vale? Listo, entonces, bien, vamos a continuar, digamos, explorando la voz de Nicolás. Hay un asunto interesante y es que piensen esto. Fresa. Fresa. ¿Ustedes creen que en la cotidianidad esto se pronunciaría así como fresa? Fresa. Fresa. ¿O sería un poco más espontáneo? Entonces, otra cosa que es importante de este tipo de ejercicios es reconocer el tipo de habla que se ha registrado. Acá se está registrando habla cuidada. ¿Por qué? ¿Por qué sé yo que es habla cuidada? Por varios hechos. El primero, ustedes son los creadores del cuestionario. Un cuestionario, bueno, del listado de palabras, digamos que un listado de palabras hace parte de los cuestionarios que se establecen en lingüística y que por eso es como nuestro primer acercamiento a eso. Es como cuando apenas escribíamos una oración, este listado de palabras es esa misma lógica. Ir construyendo el conjunto de datos que yo necesito recolectar. Entonces, bueno, el hecho de que ustedes crearan el cuestionario, el hecho de que ustedes produjeran, digamos, la voz, de su viva voz, ese cuestionario, y el hecho de que ustedes estén en el marco de una clase en fonética en la que sí o sí saben que cada uno de esos sonidos va a ser analizado, pues está afectando sus producciones. Eso conduce a que se realice hiperarticulación, es decir, que todo esté muy cuidado, se cuide, se diga fresa, ¿sí? Entonces esto tiene implicaciones epistemológicas y metodológicas en el campo, digamos, de la investigación, ¿sí? Porque no es lo mismo estudiar muestras de habla cuidada que estudiar muestras de habla espontánea. Y eso que debe quedar, digamos, claro desde el primer, o pues desde las etapas iniciales de una investigación. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué otras cosas vemos acá? Pues vemos que la onda realmente es poco intensa. O sea, cuando decíamos que la fricativa labiodental es débil, es porque, hombre, miren esto en comparación a las vocales. Ahora me voy a acercar. ¿Listo? Digamos que yo reconozco aquí la estructura de Manchón. Todo esto es la F. ¿Listo? ¿El asunto cuál es? Digamos que las fricativas, como son sonidos producto, digamos, de gran o sea, se producen por turbulencia, entonces esa turbulencia produce, digamos, una serie de vibraciones a muy alta frecuencia. Yo necesito ampliar un poquito la escala de frecuencias que estoy viendo. Voy de 0 a 5000, pero quizás esto no me está mostrando toda la información en el campo de las fricativas. Si yo modifico esto un poco y amplío este rango de acá, cosa que vamos a aprender a hacer en nuestras clases. Yo voy a ver ahora sí ese manchón mucho más proyectado hacia frecuencias altas. ¿Listo? Entonces yo sé que todo esto, la fricativa, y vean que esta vocal parece que no existe. Miren la vocal final. Cuando yo les decía que a veces las vocales se ensordecen o pierden fuerza o se debilitan, es esto. Vean esta vocal final en comparación con esta vocal de acá. Las vocales tienen estas estructuras estriadas, ¿no? Y digamos que eso se diferencia bastante. Miren la zona, esto que tengo seleccionado es otra fricativa, es la fricativa alveolar de fresa. Vean la estructura de manchón, vean que se ubica de energía acústica a una frecuencia determinada, se ve este gran manchón aquí negro. Y vean cómo se diferencia claramente de la vocal,
¿sí? Por toda su estructura. Esto suena... Listo. ¿Qué pasa en otros contextos? ¿Qué pasa fresa, con nuestro segundo estímulo? Pues dura un poco menos. La fricativa, vean, se ve que esta duración es un poco menor a esta. ¿Por qué? Porque siempre se pide que sean dos contextos, o por lo menos dos realizaciones de cada ejercicio, porque es posible que algo falle en el primero. Sí, es posible que algo falle en alguno de los dos, y por eso, digamos, como investigadores es bueno curarnos en salud y tener un respaldo, ¿sí? Las copias estas que llaman de respaldo. Bien, más o menos de esto va. El segundo contexto es afán, afán. Entonces, ubicamos nuevamente, pero ya al interior de la palabra. Digamos que la posición intervocálica es la posición ideal para encontrar una consonante. Porque ustedes ven los límites claros. Ustedes ven que esto es una vocal. Ustedes ven que esto es otra vocal. ¿Y qué queda en medio? Pues nuestra fricativa. ¿Sí? De hecho, esto digamos, una vez nos guió con un amigo para hacer una canción utilizando sílabas, entonces cogíamos cada pedacito. Bueno, en fin. Listo. Entonces vean cómo también se puede identificar nuevamente la estructura de manchón. En afán está mucho más nítida esa fricativa. ¿Sí? O sea, gráficamente está mucho más clara, ¿no? Es bastante fuerte. Listo, el asunto es que esto cambia. Digamos que la forma de ese manchón va a cambiar para las próximas fricativas. saco, Por ejemplo, esta alveolar. Vean cómo no se distribuye completamente, sino que está hacia una zona. Vean estos negros, ¿sí? Estas zonas oscuras aquí. Os u obscuras. Ambas válidas, ¿no? Listo. Digamos que esta forma de onda se muestra mucho más intensa que la anterior. Vean, la anterior vendría a ser este fragmento de acá, afán, y este es la alveolar. Entonces ustedes pueden ver en varias formas la amplitud. Pueden verlo en el oscilograma con el tamaño de la onda, pueden verlo en el espectrograma con la intensidad del color, y podemos ver que ahí sí se empiezan a diferenciar. ¿Listo? Ok, esto es saco. saco, 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 Esta es un poco más breve. Esta se escucha más natural. saco, Y allí como con cierta laringalización. ocio, ocio, Miren cómo en posición intervocálica nuevamente se presenta así como toda perfecta. ¿Y eso qué? Ahí se escucha ruido ambiente. Nosotros podemos seguir así por toda la eternidad, pero la única que quiero mostrarles, digamos, en comparación es la sonora, donde está. valle, Acá. llorar, llorar, Listo. Entonces hemos visto, por ejemplo, en el caso de la alveolar, esta que estoy viendo acá, esta nuevamente es ocio, esta es la palabra ocio. ocio, Listo. Quiero que vean cómo hacia abajo, al tope literal de la parte inferior, se observa este pequeño blanco y de hecho esto se observa muy tenue. Esto es porque esta es una fricativa sorda. Y digamos que las fricativas sordas se caracterizan, es más, esta si yo la subo a una gran amplitud, por ejemplo 20.000 hercios, se va a poder ver aún. Pero el asunto es que si yo amplío, digamos, hacia las frecuencias más bajas y no dejo esto a 20.000, sino que aplico los estándares, el estándar, digamos, voy a ver que hacia abajo no hay energía acústica porque no hay una sonoridad previa. Digamos que la frecuencia más baja que la voz humana puede producir se produce, digamos, a partir de la vibración de las cuerdas vocales. ¿Sí? O sea, lo más bajo que puede ser como... incluso con esta lógica de voz crepitante rota, así como... ¿Sí? Bueno, el caso es que como no hay vibración de esas cuerdas vocales, aquí en este contexto, en esta fricativa, pues aquí abajo no hay energía. Pero ¿qué pasa con valle? Nosotros sabíamos que esa es una fricativa sonora, valle ocio, llorar. llorar, Entonces, ¿qué vamos a esperar? Pues vamos a esperar que haya vibración en esa zona. Vean. llorar, llor, La fricativa aquí es más difícil de identificar.
si vemos pulsos, vamos a encontrar pulsos en esta región, o sea que desde aquí inicia la fricativa. Vean, todo esto es... Observamos de pronto el pitch, podemos ver aquí un poco interrupto, pero por, digamos, el contexto. Vean que en la segunda muestra cambió eso, ¿sí? Y ya es un poco más fácil encontrarlo. Sin embargo, en posición intervocálica, en el segundo ejemplo que tú utilizaste, es mucho más fácil encontrar la consonante. Eso también es, digamos, un consejo pues de investigación, ¿no? Si esto les llega a interesar. Valle. En valle, aquí debe estar mucho más claro, es este. Esta región. ¿Listo? Pero aquí hay algo que también está cambiando. Valle. 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 ¿Sabe qué está valle. cambiando? Que de hecho usted está produciendo es un alófono, Nicolás. Y ese alófono es un alófono oclusivo. ¿Se acuerdan el que yo les había hecho la sesión pasada? Vea, aquí está la oclusión. Esta es esta explosión. Usted, sí, claro, entonces usted como tal no está diciendo como valle, como el valle, sino que está diciendo valle. Ya. Y pues sí, ahí se ve la oclusión. De hecho, mírela, ahí está. Es esa. ¿Sí ven la frontera de la explosión? Me voy a acercar un poquito. Véalo. El hecho de que sea sonora, pues hace, digamos que la disfraza un poquito, pero... Listo, digamos que vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Voy a grabar valle y valle, así como usted un poco más. Voy a intentarlo, espere, soy consciente de que es lo que tengo que hacer. La primera es valle, valle, y la segunda es valle. Valle, 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 valle. Creo que como modelo no soy muy adecuado. Pero bueno, digamos que si logré por lo menos, hacerla que no sea oclusiva. Mire que este es más tipo... Ahí. Fresa. Nosotros tenemos por acá. Llorar. Valle. Valle. Segunda muestra. Listo, digamos que aquí están comparándose las dos. ¿Okay? Valle. Se supone que esta es una fricativa un poco más acorde al ideal, ¿sí? Entendiendo ese ideal como, no, ni siquiera como ideal, simplemente como el alófono que más se asemeja al fonema. Y ahora vea el suyo. ¿Sí logran percibir la diferencia entre fricativa y oclusiva? ¿O estoy yo aquí como loco y todo feliz? Porfa, no sé, pulgar arriba, alguna cosa, desde él. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a ver cómo esto ya se hace cada vez, digamos, más complejo y nos podemos encontrar con cosas que ni siquiera hemos previsto y demás. Para identificar las oclusivas específicas, las fricativas específicas de la lengua hay varios criterios, pero estos sí ya son muy, digámosle, muy específicos, ¿sí? Entonces son como la frecuencia a la que se ubica la máxima... La frecuencia a la que se ubica, sí, la máxima concentración de energía es uno de los factores, la duración, digamos, el curso que tiene la onda después de ese sonido también nos permite a nosotros identificar esto. Y, en fin, toda esa serie de claves, eso se denominan claves acústicas, ¿sí? La que le permiten a uno identificar eso no solo como fonetista, sino también como hablante. Hay una serie de claves acústicas, una serie de elementos que si no están en el sonido no se identifican, pero que si están, digamos, pueden prescindir de otros. ¿No? Y eso siempre es bien interesante. Por ejemplo, sí, en la voz y demás. Muchachos, yo creo que está bueno por hoy. Voy a detener la grabación y lo único que les voy a pedir es para